Hello. You? Joe es un personaje que, más allá de ser un asesino o un acosador, representa muchas cosas sobre cómo se construyen las personas en lo social. Es alguien que actúa desde el amor, pero no un amor común, sino un amor distorsionado por sus experiencias, sus traumas y por todo lo que aprendió sobre lo que debería de ser una relación. Desde ahí podemos entender cómo su forma de pensar, sentir, comportarse está atravesada por la identidad, la otredad, las representaciones sociales y la corporeidad. A través de Joe, podemos ver cómo las ideas que tenemos sobre el amor, el control, la masculinidad o la violencia no nacen de la nada, sino que se construyen socialmente. Y cómo es que el cuerpo, la mente, las emociones se mezclan en esta construcción. Entonces, partiendo de eso, vamos a analizar cómo todos estos aspectos se reflejan en él y en la forma en la que se relaciona con los demás. El tema de corporeidad lo vamos a dividir en dos. Primero, cuerpo e historia. El cuerpo de Joe Goldberg puede analizarse desde la idea de la corporeidad. ¿Cómo? Según la autora que leímos en clase, Laura Moreno Altamirano, el cuerpo no es un objeto físico nada más, sino una construcción simbólica que guarda la historia emocional y social de cada persona. En este sentido, Joe no solo tiene un cuerpo, sino que él es su cuerpo. Su forma de moverse, de mirar, de tensarse o incluso de hablar refleja la historia de abuso, abandono y violencia que vivió desde niño. Su cuerpo funciona como un archivo de memoria, como una USB. Cada tensión muscular, cada reacción impulsiva, muestra las marcas de una infancia en la que fue maltratado y donde aprendió a relacionar el amor con el sufrimiento. Desde esta perspectiva, esto significa que su cuerpo aprendió a defenderse, a anticipar el peligro y a controlar su entorno como una forma de defenderse y así sobrevivir. Aunque Joe intenta mostrarse tranquilo, racional, encantador, su cuerpo lo delata. Su mirada fija, sus gestos controlados, su respiración acelerada y cómo es que maneja todas estas situaciones emocionales, todo esto demuestra que la mente puede intentar dominar, pero el cuerpo revela lo que realmente se siente. En él habitan tanto el miedo a ser herido como la necesidad de ser amado. Su corporeidad se convierte entonces en un campo en donde se expresan su pasado, sus traumas y su incapacidad de sanar. Entonces, en general, el cuerpo de Joe es un reflejo directo de su historia. En su cuerpo, él recuerda lo que él intenta olvidar y traduce su dolor en control. Es básicamente el resultado de una vida que lo enseñó a sobrevivir antes que sentir. Ahora bien, vamos a ver el cuerpo como territorio político. Desde la mirada del feminismo comunitario de Lorena Cafnal, el cuerpo no solo pertenece a la biología, sino también a la política. Ella plantea que el cuerpo es un territorio donde se viven las opresiones del patriarcado, el colonialismo y la violencia. En el caso de Joe Goldberg, su cuerpo representa precisamente cómo el patriarcado moldea y controla las formas de amar, desear y ejercer poder. Joe reproduce la lógica del sistema patriarcal. Él asocia el amor con la posesión, la protección con el control y la intimidad con la vigilancia. Su cuerpo se vuelve entonces un instrumento de poder, un medio para poder dominar a las mujeres que se supone que dice amar. En él se refleja la idea de que los cuerpos de las mujeres son territorios conquistables, lo cual lo convierte en una figura simbólica del patriarcado moderno. Sin embargo, también podemos leer su cuerpo como un espacio de alguna contradicción. ¿Por qué? Porque Joe no solo ejerce poder, sino que también lo sufre. Él está atrapado entre su necesidad de controlar y su incapacidad de poder vivir el amor de manera sana. Su cuerpo es al mismo tiempo víctima y herramienta de este sistema que lo formó.
O sea, no sabe habitar su propio cuerpo sin miedo o culpa y por eso controla los cuerpos de los demás o busca hacerlo. Desde esta mirada, Joe representa el conflicto entre el cuerpo que oprime y el cuerpo oprimido. Es un claro ejemplo de cómo el cuerpo se convierte en un territorio político, en el lugar en donde se repite, se desafía o se perpetúa la violencia. Joe Goldberg no nace siendo un acosador o un asesino. Su forma de pensar y actuar se moldea a partir de las representaciones sociales que lo rodean, es decir, las ideas colectivas sobre el amor, la moral, el éxito y la masculinidad. Recordemos que las representaciones sociales son una forma de conocimiento compartido. No son ideas individuales, sino significados que circulan entre nosotros a través del lenguaje, los medios, las conversaciones y la cultura. En el caso de Joe encontramos varias representaciones sociales que pesan en su forma de ser, de pensar y de actuar. En primera, encontramos la del amor romántico como posesión. Joe creció con la idea de que el amor verdadero implica cuidar, proteger y vigilar, debido a que cuando era pequeño él le disparó a su padre y su madre reforzó este comportamiento diciéndole que estaba bien, que lo había hecho para protegerlo y que era un buen hombre. Esta es una representación social muy extendida, la del amor romántico tradicional, donde amar significa hacer todo por la otra persona. Sin embargo, pues Joe lleva esta idea al extremo, transforma el amor en control, vigilancia y violencia, como ya se había comentado antes. En términos de Moscovici, objetiviza el amor y lo convierte en acciones concretas como seguir, observar y eliminar amenazas para hacerlo más real. Otra representación que encontramos es la del héroe salvador, la creencia de que el hombre debe ser quien rescate, proteja o salve a los demás, sobre todo a las mujeres. La cultura social le asigna al hombre un papel activo y moralmente superior, siendo el que corrige, el que guía y el que salva. En la historia personal de Joe, él creció en un ambiente violento donde salvar a otros fue la forma en la que aprendió a darse sentido a su sufrimiento. Joe ancla su comportamiento violento a esta representación y justifica sus crímenes diciendo que solo quería ayudar. De este modo, el daño se transforma en cuidado y la violencia en protección. Muestra cómo las representaciones sociales pueden dar sentido moral a actos inmorales, legitimando la violencia cuando parece tener buenas intenciones. Otra representación social que encontramos es la de la masculinidad dominante, la idea de que el hombre debe ser fuerte, racional, proveedor y estar siempre en control. Esta idea surge de los siglos de cultura patriarcal, donde el valor masculino está ligado al poder y al dominio. En la vida de Joe, esta representación le sirve como defensa frente a su infancia de abandono y abuso, donde controlar es su forma de sobrevivir. Joe no soporta perder el control. Cuando una mujer no responde como él espera, él restaura su poder a través de la manipulación o la eliminación del problema. Esto refleja que su masculinidad no es solo suya, es la masculinidad socialmente prescrita, la que se impone como un modelo en la sociedad pensante de la que habla Ramos en su texto. Además, Joe no se ve a sí mismo como violento, sino como alguien que cumple con su papel de hombre protector. Joe también vive bajo la representación social del éxito como apariencia y poder. En una sociedad obsesionada con la imagen y el reconocimiento, él busca validarse a través del conocimiento y la intelectualidad. Su trabajo en una librería y su forma de hablar demuestran que él usa la cultura como estatus moral, como una forma de distinguirse del resto. En Joe podemos observar los dos procesos principales de las representaciones sociales. Uno, la objetivación, en donde convierte ideas abstractas como el amor en acciones visibles, como vigilar o eliminar obstáculos. Y dos, el anclaje, donde justifica su comportamiento violento dentro de categorías familiares como proteger, cuidar o amar. Así, Joe no actúa fuera del sentido común, sino dentro de un marco social que él interpreta a su manera. Joe Goldberg no se entiende solo desde su historia personal o psicológica, sino desde una estructura social que lo atraviesa. Su violencia entonces no es solo personal, es el reflejo de una sociedad pensante que todavía normaliza la obsesión, la dominación y el control disfrazado de amor. Él aprende su moral del mundo y la lleva al límite. Para la parte de identidades tenemos que preguntarnos quién es Joe Goldberg. En su identidad individual, él se ve a sí mismo como un hombre culto, analítico y emocionalmente más consciente que los demás. Esto debido a su gran gusto por la literatura, y más que ser solo un gusto, le permite también diferenciarse de las demás personas. Esto es al sentirse superior y ver todo lo demás como algo banal y superficial, justificando sus acciones en base de eso. Pero más importante, él se ve a sí mismo como alguien bueno,
un salvador, un protector, pues él percibe que está ayudando a todas esas mujeres con las que sale. Sin embargo, esto se contradice con su forma de ser. Él dice ser una persona buena y amable, pero sus acciones suelen ser impulsivas y guiadas por su propia obsesión. Él se percibe como alguien empático, pero suele reducir a las personas a un objeto o simplemente algo que se puede moldear para su propia conveniencia. En cuanto a su identidad social, su entorno lo obligó a ponerse ciertas máscaras adaptativas según el entorno en el que esté. Ante sus parejas se muestra amable, empático y atento, mientras que para los demás pone una fachada más discreta para que no descubran sus acciones. Todo esto debido a que suele seguir ciertos patrones. Conoce a alguien, la idealiza, la controla y se frustra cuando no logra cumplir sus expectativas y termina destruyendo lo que construyó. Pero su identidad individual e identidad social se deben ver como una sola, su identidad psicosocial, ya que su identidad individual se mantiene viva gracias a la identidad social que proyecta hacia los demás, gracias a las interacciones que tiene con sus parejas. Además, su identidad social se entiende mejor con la individual, ya que al ser amenazada, al sentirse traicionado por sus parejas, tiende a actuar de manera violenta, pues al perder la parte social también se está desmoronando su identidad interna. De este modo, su forma de ser lo lleva a ver a sus parejas simplemente como una forma de afirmar su identidad, incluso si él no es consciente de ello, creyendo que él es el único capaz de entenderlas y que está por encima de los demás moralmente. Se podría decir que Joe no busca el amor, sino validación. Su identidad, tanto individual como social, está basada en una necesidad de ser alguien bueno en un mundo malo, aunque para ello tenga que destruir todo lo que dice amar.